Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa-habitación. La instalación está conformada por elementos de conducción como alambres o cables de la instalación, elementos de control que son los apagadores, elementos varios como contactos o barra de contactos con supresor de picos, elementos de consumo como cualquier equipo, aparato o dispositivo que consuma electricidad, elementos complementarios como cajas de conexión, chalupas, tornillos, etc. Elementos de protección que son interruptor de seguridad, fusibles, centro de carga. Elementos externos, acometida, medidor. Antes de comenzar la instalación eléctrica debes contar con la siguiente herramienta: multímetro, amperímetro, pinzas de corte, pinzas de electricista, desarmador plano y de cruz, cinta de aislar, navaja, guía para cablear, cable de instalación y escalera. Pero recuerda que debes tomar las medidas de seguridad correspondientes. Debes verificar que no haya corriente eléctrica al momento de hacer las conexiones. Trabajar de manera organizada. En alturas superiores a 1.5 metros, no llevar herramienta colgada de tal forma que pueda caer y golpear a otra persona. Recuerda portar el equipo de seguridad básico como zapatos de seguridad dieléctricos, guantes de algodón, no portar objetos conductores de electricidad como anillos, pulseras o collares. Antes de comenzar la instalación debemos contar con el plano por donde pasa la manguera poliducto de la construcción. También contar con el plano eléctrico. En este se muestran los cables que deben pasar por la manguera y el número de calibre de los mismos. Es importante conocer la distribución de la casa. Por ejemplo, en dónde se ubica la cocina, sala, recámaras, etc. Esto porque debes tomar en cuenta cuántos contactos, apagadores y sockets colocar, así como a qué distancia del suelo ubicarlos. Recuerda que tu planeación de la instalación eléctrica empieza desde el centro de carga, por lo tanto se debe planear cuántos circuitos se van a poner. Esto variará por el tamaño de la casa. Por ejemplo, si la casa es tipo Infonavit, puedes usar 2 circuitos, uno para la planta baja y el otro para la planta alta. Debemos saber qué calibre de cable utilizar para la instalación. Usualmente para este tipo de instalación se utilizan calibres de número 8, 10, 12 y 14. Por normatividad debemos tener cables de 3 colores: el rojo para la fase, el blanco gris para el neutro, y en caso de tener tierra física utilizaremos el verde. Esto nos facilitará el trabajo para identificar con mayor rapidez qué función tiene el cable. Durante la instalación eléctrica se pueden poner contactos, sockets y apagadores. Una vez que se ha cableado y han salido los cables a la chalupa, lo primero que debemos hacer es identificar qué cable es fase, neutro y tierra, en caso de tener. Hecho esto, se pelan los cables dejando libre 2 centímetros del cobre y se conecta cada conductor a cada uno de los tornillos del contacto. El tornillo de la ranura mayor se conecta al neutro y el otro a la fase. Si no existe conductor a tierra, el tornillo puede quedar desconectado sin problema. Pero debes recomendar a tu cliente que se apegue a los requerimientos de la NOM 001-CD, ya que es responsabilidad del usuario de energía eléctrica tender la puesta a tierra de su sistema por seguridad del equipo, y muy importante, seguridad de los que habitan el sitio. ¿Recuerda en toda instalación? Al colocar un conductor en un tornillo siempre debes seguir el sentido de giro del tornillo. Si lo haces al revés, es más fácil que el alambre se suelte. Es muy importante seguir el estándar de los colores de los cables, ya que esto te ayudará a identificar qué cable es fase, neutro y tierra física, lo cual te facilitará tu trabajo. Conexión de un socket de apagador. Primero ubicamos cuál de los cables es fase, neutro y tierra. Toma el cable de la fase y conecta una punta a uno de los tornillos del apagador. La otra punta de ese mismo cable debe ir conectada a uno de los tornillos del socket. En el otro tornillo del apagador conecta una punta de otro cable, el cual no es ni la fase, ni neutro, ni tierra, y la otra punta conéctala a uno de los tornillos del socket. En el tornillo restante del socket coloca la punta del neutro. Ahora bien, si vas a conectar un contacto en la caja, chalupa, donde estará el apagador sencillo, haz un puente del tornillo en donde conectaste la fase a uno de los tornillos del contacto y baja el neutro hasta el otro tornillo. Una vez finalizada la instalación es importante que al cliente se le expliquen que los contactos comunes pueden tener conectados a ellos aparatos que no sobrepasen 15 amperes. Por lo tanto, no es recomendable que se pongan barras multicontacto porque existe el riesgo de cortocircuito, pudiendo dañar no solo los equipos, también el cableado y a las personas. Revisa con tu cliente la instalación. Prueba los apagadores, cada uno de los sockets donde se colocarán lámparas, así como los contactos o tomacorrientes.
Si tiene varios circuitos, muéstrale qué sección de su instalación se desopera con cada uno. Durante la instalación, cuando realices conexiones, recuerda trabajar sin energía para evitar una descarga eléctrica a tu persona. Ahora ya sabes cómo realizar una instalación eléctrica de una residencia nueva.